Estimados amigos y amigas, es un enorme gusto saludarlos y saludarlas en esta noche especial en La Plática, nuevamente en este programa de la Red de Comunicadores de Quetzaltenango. Hoy estamos enlazados a la página de En Medio de los Medios y les enviamos un saludo muy especial y cordial a todos ustedes, mis estimados amigos y amigas. Gracias por estar en nuestra sintonía, disfrutando ya de este programa hasta donde quiera que lleguemos en una noche especial en que tenemos nada más y nada menos a un invitado muy, muy especial desde México. Está conectado el maestro Salvador Nájar, historiador y también actor de doblaje, uno de los máximos exponentes del doblaje en México y para toda Latinoamérica, desde luego. Pero para hablar un poco del maestro Nájar, él empieza desde muy niño, dentro del mundo de la actuación, dentro del mundo del canto, comentarista, actor infantil en estaciones como XCW, XCB, XCQ, aproximadamente en el año 1953. Trabajó para la compañía de teatro de don Enrique Rambal, aún siendo un niño, y empieza una carrera extraordinaria en el mundo de la actuación, de la música, del doblaje, y don Salvador Nájar, pues lo hemos escuchado en un sinfín de películas, de caricaturas, ha hecho las voces de tantos personajes, pero lo más importante es que él ha aceptado esta plática de hoy para poder, pues, conversar un poco acerca del mundo del doblaje, una rama del arte que nos lleva a la imaginación que escuchamos a través de las películas. Pero ¿quién es Salvador Nájar, más allá de esa inmensa biografía que tiene? Un par de personajes que él ha hecho y luego ya está con nosotros él para platicar de lleno de su carrera y de este mundo hermoso de la comunicación como lo es el doblaje. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? ¿Quién soy yo? Bueno, mi nombre es Salvador Nájar. La enorme pérdida de tejido impide un análisis detallado, pero el escualo que atacó debe ser mucho más grande que cualquier escualo normal visto en estas aguas. No fue un accidente, doctor. No fue una hélice. No fue un arrecife. Y no fue Jack el Destripador. Mira nomás, mi fiel corcel, ¿qué tenemos aquí? Parece el lugar perfecto para sentar cabeza y criar cabras y cerditos. Se llama 2 centavos. Pero parece que hay mucho desaparecedor de cosas, mucho mano larga suelto. Oh, ¿pero qué es esto? Una carta, por correo aéreo nada menos, a quien quiera corresponder. ¿Y quién, me cuestiono, puede ser ese hombre azul? Si me debes a mí, también a él. Simple, cadena alimenticia. Hasta arriba está Don Lino, luego yo y los peces comunes. O sea, yo. No. Sigue el plancton y luego las amibas. ¡Saca el tigre que llevas dentro con sucaritas! ¡Tienen mi fórmula secreta, turbo cargada de energía para ganar! ¡Riquísimas! En 3 casos se pierden todos los puntos. Los pierden 1, los que se ponen a llorar. 2, los que quieren ver a su mamá. 3, los que tienen hambre y quieren merendar. ¡No, olvídenlo! Es espantoso. Y los jóvenes que bajaron de ese bote, las personas que yo más amo, sufrirán esto. Oh, gracias, es maravilloso. Bueno, tal vez podamos celebrar esto más tarde con una horrible fiesta. Luigi, ¿qué vendes en tu negocio? ¿Ruedas? ¿Y si nadie llega a tu tienda? No vendo nada de ruedas. Entonces pierdo todo. ¿No? Ay, no. No necesitas ponerte el perfume, mi gatita navideña. Hueles como un dulce jardín floreciendo en primavera. Bienvenido a la Red de Comunicadores de Quetzaltenango y a En Medio de los Medios al maestro Salvador Nájar. Maestro, bienvenido a esta entrevista. Gracias, encantado de estar con ustedes y bueno, además de iniciar esta charla, esperemos que sea amena para todos y que haya algunas cosas que descubran nuevas formas a algunas personas, ¿no? Así que estamos a sus órdenes, encantados de estar aquí con ustedes. Para nosotros también es un alto honor que usted pueda estar con nosotros y platicar sobre todo de este mundo del doblaje, pero empecemos por algo que es muy importante. Usted ha recabado información grandísima
de alto contenido académico a través de su libro de la historia del doblaje. Empecemos hablando de eso, maestro, para darle la bienvenida. Ya escuchamos algunos de sus personajes, entre tantos personajes Gracias. que ha hecho, pero hablemos un poco de la historia del doblaje. Sí, claro. Sí, porque pues, mi vida ha sido muy larga, casi 70 años de labores artísticas en el doblaje y en todo lo demás. Entonces sí, están reflejados en este libro que tiene 2 volúmenes. Y bueno, digamos, ¿qué es el doblaje? Para empezar, el doblaje de voz es doblaje de voz, y esto viene del cine. Sí, que en el cine, pues cuando llegó el cine sonoro, había ya la costumbre en el cine desde el silente de usar dobles de los actores para una acción de peligro, dobles para una especialización. Por ejemplo, si el personaje juega muy bien billar, llaman a un señor que sepa jugar billar bien y le toman nada más los puños con la misma ropa que usaba el estelar y así. Entonces, esos son los dobles, ¿no? Incluso cuando son ya muy elevadas las cuestiones, hay unos señores que se sientan con la ropa y todo del actor estelar o la actriz estelar, para que hagan los ajustes de luces o de cámara en el cine. Entonces les llaman también dobles, son los standing ahí. Entonces de ahí viene, de esos dobles, después ya cuando llegó el cine sonoro, los diálogos en exteriores tenían que volverse a decir ya en un lugar, digamos, sonoramente bien profesional, en un estudio sonoro, se decía lo mismo que se había dicho cuando se filmó. Entonces a eso se le llama reposición de diálogos, y eso se utilizó mucho en un principio del cine sonoro. Después de eso, pues ya lo hizo otra persona, ya no fue el actor que está en la pantalla. Y a ese otro actor se le llamó el doble de voz. Y ahí es donde viene la labor del doblaje de voz, que son actores o personas haciendo las voces de otros que no son ellos en la filmación. O sea, ese es en sí lo que es el doblaje de voz. Esto fue, digamos, su origen fue que después de eso, cuando el cine sonoro que se estableció en 1927, y ya para 1928, un técnico y director de cine llamado Edwin Hopkins se le ocurrió hacer una cinta aparte, sí, para grabar. Decía, este sistema se llamó Vivigraph, o sea, era otra película que era el sonido filmado, no era grabado, sino filmado, y había que revelar la película para oír el sonido. Entonces, este sistema Vivigraph, que fue un sistema creado por Edwin Hopkins, para, decía él, revocalizar los diálogos de las películas, y consistía en una pista separada del sonido original. Hopkins le llamó a esto doblaje de voz, o sea, a este sistema cuyo fin era reemplazar a los actores, decía él, actores invisibles o fantasmas de buena voz, así suplían a los actores famosos, pero cuya voz tenía algún acento, o que no era bella, o que no correspondía al tipo de personaje que estaba haciendo. Un galán, por ejemplo, ¿no? O un tipo rudo, con una voz así agudita. Le cambiaban la voz y ya. Y es más, en ese tiempo, pues en el cine había muchos actores contratados de otros países, porque en el cine mudo, pues no importaba el idioma que se hablara. Pero ya con el cine sonoro empezaban a hablar, y al hablar, pues se oía el acento de estas personas, o no sabían hablar en el idioma en que se filmaba. Y entonces se usaban los dobles para esos casos. Entonces el doblaje de voz es una especie de maquillaje, es una especie de muchas cosas, ¿no? Ese es el doblaje de voz originales. Después ya para el año siguiente, estamos hablando de que en 1928 fue cuando Edwin Hopkins creó este sistema, Vivigraph, y le llamó doblaje de voz. Pero luego, al año siguiente, otro técnico, sí, por cierto era austríaco, Jacob Carroll, concibió la idea de hacer que esos fantasmas y actores invisibles que mencionaba Edwin Hopkins no solo dijeran palabras distintas a las que se habían dicho en la filmación, sino que ahora esas palabras se expresaran en otros lenguajes. Y entonces ya ahí vino el doblaje de traducción.
Entonces ya sabemos qué es doblaje, que es el trabajo de los dobles de voz, es el doblaje de voz, y luego ya viene el doblaje de voz traducida. Y esto ya es más elaborado, que es lo que se conoce actualmente, ¿no? Por cierto que Jacob Carroll presentó su proyecto a su jefe, que era Adolphe Sucor, que era el presidente de la Paramount. A Sucor pues, le pareció raro, dijo, no lo entiendo, me parece un disparate. Y entonces Carroll lo propuso a otro presidente, pero a de la Columbia Pictures, Jack Cohn, quien le dio una copia y le dijo, mira, acabamos de hacer esta película. La película se llamaba The Flyer. Y dice, pues mira, si quieres, dobla eso que tú dices de doblaje, dobla un rollo para que yo lo vea y te pueda entender, porque no entiendo de qué se trata. Entonces, este señor Carroll, Jacob Carroll, dobló toda la película The Flyer y luego la exhibió para las dos productoras, la Columbia y la Paramount. Y pues tuvo un éxito increíble porque pues ahí se abrieron las puertas del negocio en el mundo, porque gracias al doblaje se puede tener mercados en todos los idiomas, que es lo que buscan todos los productores. Es más, todo el mundo quiere internacionalizarse. Y ahí fue con donde ya salió, gracias a estos señores, Edwin Hopkins y Jacob Carroll, pues ya ahí ya surgió lo que es el doblaje de voz y luego ya el doblaje de voz de traducción. Estamos hablando que en 1928 fue el doblaje de voz, en 1927 fue el inicio del cine sonoro y luego en 1928 fue el inicio de lo que Edwin Hopkins llamó el doblaje de voz y en 1929 ya fue el doblaje de voz, pero con sustitución de idioma, ¿no? Así que esa es más o menos la historia del doblaje de voz. Digo, para alguien que quisiera saber, porque sí para nosotros suena muy, muy común, pero es algo que cuesta trabajo entenderlo si no está uno dentro del medio del espectáculo. Cuando usted dice que cuesta trabajo entenderlo, es porque la persona que se mete al mundo del doblaje tiene que ser un actor, definitivamente. Entonces, la historia de la preparación de los actores, maestro, ¿cómo empieza a surgir esa idea, al menos en México, de empezar a traducir las películas y darle el gesto latino a las películas, a las caricaturas, por ejemplo, que recuérdense que tenemos bastante influencia de Hanna-Barbera, por ejemplo, de Walt Disney? Entonces, ¿cómo es que en México surge la industria del doblaje y dicen, bueno, démosle ese gesto latino a los personajes de caricaturas, de las películas? Bueno, desde luego que el doblaje de voz no es nuevo, a pesar de que estoy diciendo que en 1920 y tantos, no es nuevo propiamente, ya se hacía otro tipo de cosas. En mi libro, precisamente en la primera parte, el volumen 1, que el título es En busca de los orígenes. Entonces, buscando los orígenes, pues yo me fui hasta 1895, ese año en que nació, en diciembre de ese año, nació el cine mundial de los Lumière. Pero, bueno, 6 meses antes habían hecho una peliculita como las que filmaban. Louis Lumière estaba filmando una cosa que se llamó El desembarco de los congresistas, un congreso de fotografía. Entonces lo filmó y ahí también filmó al alcalde del lugar, ¿sí? Neuville-sur-Saône, o sea, Villanueva sobre la Saona o el río ese, bueno. Entonces el alcalde del lugar les dio la bienvenida a cámara y luego tuvo una conversación con un científico de la época. Esto fue en junio, o sea, 6 meses antes del inicio del cine mundial para nosotros, de los Lumière. Entonces allí, el alcalde y el otro señor se metieron atrás de la pantalla cuando exhibieron la película, un 12 de junio de 1895, se metieron atrás de la pantalla y empezaron a decir lo que habían dicho cuando los filmaron. Eso para nosotros fue un detalle increíble que lo narro en el libro. Y hace poco se pidió que qué día era bueno para celebrar a los actores de doblaje mexicano.
Entonces a mí me pareció que no era a los actores de doblaje mexicanos solamente a quienes había que festejar. Que si era un festejo cualquier día estaba bien, ¿no? Pero me dijeron, no, pero usted, no, le digo, pues yo tengo que dar, como historiador, pues tengo que dar algo con más consistencia. Y yo creo que lo que dice mi libro está bastante bien, y que el 12 de junio, pues fue el primer doblaje, o el primer origen del doblaje en Francia, 12 de junio de 1895. Paradójicamente es contrario al nacimiento del cine mundial. O sea, 6 meses antes del cine mundial ya estaba el doblaje, según esta teoría. Está documentado y todo, entonces me pareció que tenía consistencia histórica y así se quedó. Y ahora celebramos en varios países el 12 de junio como el Día Mundial del Doblaje de Voz. Así es. Entonces, después ya eso se planteó, ya inmediatamente al año siguiente nacieron los actores profesionales que hacían esa labor de meterse atrás de la pantalla y con unos conos de cartón o de lámina, o sea, con eso hablaban así, atrás de la pantalla, diciendo lo que habían dicho cuando los filmaron. Esos fueron, se les llamaba los voceadores del cine, un sistema de cine que se llamó cine parlante. El cine, y además decía sin ruido de máquinas y no sé qué, y tuvo mucho éxito a principios de 1900, o sea, 1908, en fin, hasta 1912 estuvo este trabajo de actores profesionales que se educaban para vocear las películas, darles voz a las películas. Y a veces eran los mismos actores, al principio eran los mismos actores que habían filmado, y después ya fueron suplidos por otros actores que ya sabían la técnica de sincronizar desde atrás de las pantallas con sus megáfonos, y se ponían atrás y iban siguiendo la figura, que no era muy grande porque eran las figuras, digamos, casi de tamaño natural. Entonces hablaban atrás de la pantalla y decían sus textos así, entonces sonaba hasta con amplificador, ¿no? Eso fue ya los voceadores del cine parlante, que fue ya la siguiente, estamos hablando ya de 1896, ¿sí? Exacto. Que fue al inicio del cine, porque el cine fue en diciembre del 95 y en el 96 ya se manifiestan los actores parlantes, los actores de voceadores. Entonces, esa es más o menos la historia que he recapitulado con documentos en mi libro. También el libro fue inspirado por personas que me merecen mucho cariño, porque con ellos trabajé cuando era yo pequeño, un niño. Entonces trabajé tanto tiempo con ellos y era un trabajo exhaustivo porque comenzamos a hacer, ahí está precisamente en una de las primeras empresas que se pusieron de doblaje. Esta se llamaba RK Asociados. Fue más o menos, esto empezó en el 53, esta foto debe ser 54 aproximadamente. Y bueno, esto fue en una festividad que tuvimos ahí. Ahí vemos a personas pues bastante importantes, sonoramente hablando. Pero aquí hay el que está con su mano en mi hombro, fue un señor que se llamó en vida Dagoberto de Cervantes, y Cervantes, para redondear el asunto. Fue un gran escritor, amante del teatro, hombre de teatro, muy conocido acá por nosotros en Bellas Artes, escribió muchas obras de teatro, tradujo el libro que es universal en español del sistema de Stanislavski, que es el sistema más conocido, más aceptado por todos los estudiantes de actuación y de teatro, de Stanislavski, Konstantin Stanislavski, y él hizo la traducción del inglés al español, precisamente porque él fue uno de los actores contratados para ir a Nueva York a hacer unos doblajes para la Metro Goldwyn Mayer. Allá se encontró con el libro, lo tradujo y lo trajo aquí. Entonces es de los grandes impulsores del sistema académico para la actuación, el señor Dagoberto de Cervantes. Y allá hay otros. El que está junto es la voz de Disney, la original. El que está abrazando a una encantadora mujercita, Eugenia Avendaño se llamó, hermana de un gran cantante. Bueno, ese señor que le está abrazando, que fue su esposo, el primer esposo que tuvo, se llamó José Manuel Rosano, y era la voz original de Walt Disney. Todas las películas de Disney estaban narradas por él, presentadas por él, José Manuel Rosano. Sí, ya parece que se ha olvidado mucho eso, y hasta la época en que Disney se puso ya en color, que dice el mágico mundo de color, él lo hacía.
Él fue la voz de Disney hasta 1980 y algo, 90, por ahí, que falleció. En fin, hay esa... creo que aquí debemos anotar dentro de todo este ritmo tan antiguo que estamos... debemos mencionar que eso era el doblaje en el cine, pues era una parte de la postproducción, cosa que es muy común, ¿no? Como la edición, y pues a la gente, ¿qué le importa la edición? Ahora ya por las redes ya hay más interés por la edición, pero antes pues poca gente se interesaba por la edición, qué es, cómo se hace, cómo se hacía antes, en fin. Y entonces el doblaje pues no tenía ningún interés para gente que no estuviera dentro del medio. Sí, y luego cuando vino la explosión, la expansión, el boom del doblaje, cuando todo el mundo quiso saber qué era el doblaje, fue cuando hicimos, o sea, se hizo popular el doblaje de series para la televisión. Cuando Excelente. Se hizo para la televisión, ya ahí el doblaje causó alarido y la gente quiso saber qué era eso del doblaje. Y es ahí cuando se empezó a poner de moda el doblaje. Incluso en las convenciones, esos eventos que eran originalmente para vender los cómics, o sea, las revistas de dibujos animados, se les ocurrió invitar a unos actores de doblaje. Hicieron ahí bromas y todo esto y resultó tan exitoso que ahora ninguna convención deja de llamar actores de doblaje, porque realmente son los que le dan el atractivo para que los jóvenes asistan a ese mercado de cosas para los aficionados al anime. Sí, por eso le preguntaba, maestro, cómo es que desde su punto de vista histórico se empieza a armar esa industria del doblaje en México especialmente, en donde surge la idea de darle ese sentido latino a las caricaturas y a las películas, precisamente, ¿verdad? Hay personajes, incluso lo decía Jorge Arbizu, el Tata, que él a sus personajes en algún momento le dio un toque latino, ¿no? Entonces, ¿cómo es que entre ustedes, en ese grupo de actores, surge la idea de decir, bueno, metamos ese gesto latino para que nos comprendan tanto desde México hasta Chile, por ejemplo? No fue una idea de nosotros los actores. Eso fue una industria que se fue construyendo con la aportación de cada quien. Entonces los actores sí hacíamos lo que se nos daba la gana, porque era una adaptación, es una traducción. Realmente el doblaje de traducción es eso, una traducción de lo que dijeron los actores originalmente en el idioma original. Y entonces nosotros, pues intuitivamente lo trajimos a nuestras costumbres, a nuestra idiosincrasia, que es la latinoamericana en general, y hasta nuestros chistes, porque digamos, la comicidad de ciertos países de otro idioma suele ser diferente a la comicidad de nosotros los latinoamericanos. Sí, y nosotros tuvimos que ponerle ese picor, esas cosas, ese doble sentido, ese juego con las palabras, esas palabras que se pueden interpretar de varias formas. Todo eso lo fuimos haciendo, pero no fue una idea que hayamos desarrollado. El doblaje ya se hacía, y se hacía cine, estoy hablando desde hace muchos años. Entonces, el doblaje ahí lo único que fue es cobrando una nueva forma que nos identificaba más a todos los latinoamericanos. En México se empezó a jugar con los doblajes, a ponerle chistes nuestros, situaciones nuestras, incluso hablábamos con los nombres de las mismas personas que trabajaban en la empresa. O sea, no era una cuestión tan profesional, ¿no? Era un juego que resultó, pues, por su difusión, pues resultó muy importante. No por nosotros, no por nuestro trabajo, sino por la difusión tan enorme, porque, bueno, hay más de 500 millones de seres humanos, 550 millones de seres humanos que hablamos español. Incluso he escuchado a manera de anécdotas a algunos actores de doblaje que decían, me gusta más el trabajo de doblaje de antes, porque nos colocaban un solo micrófono,
nos ponían en grupo y todos empezábamos a hacer nuestros personajes. Entonces era como más divertido porque incluso hasta nos tomábamos un tequilita haciendo el doblaje de cada uno de nuestros personajes. Entonces, ¿cómo visualiza usted entonces esa forma grupal de hacer el doblaje a lo que ahora se hace, que es únicamente el actor en una sola cabina, haciendo el lip sync de sus personajes? ¿Cómo lo analiza usted, maestro? Cuéntenos acerca de esas interioridades que normalmente no vemos. Sí, bueno, son dos cosas. Una, que lo que usted menciona, de que en el mismo atril, que es nuestro lugar de trabajo, un atril donde se pone el libreto, atrás hay un micrófono, y luego está el monitor o la pantalla que antes usábamos, porque antes se proyectaba, hasta 1970 se proyectaba con película de 16 milímetros. Entonces era un proyector atrás con 2 vidrios y todo esto para proyectar la película y que no se oyera el sonido de los proyectores. Y una pantalla que teníamos nosotros dentro, todo oscuro, con una lucecita en el atril, como los músicos, con nuestra lucecita en el atril, el micrófono enfrente y viendo a la pantalla. Ese era lo tradicional. En una de las empresas, una de las mejores empresas de doblaje en México, se utilizaba pues tomarse la copa, o sea, la fiesta todo el día, toda la noche, porque trabajábamos con mucha intensidad. En todos lados trabajábamos alegres, pero allí le ponían más cosas, ¿no? Entonces, que teníamos un restaurante en donde por el intercomunicador, oye, tráeme por favor un vodka, o tráeme por favor un sándwich, o lo que quisiéramos. Y pues así estábamos trabajando y comiendo o bebiendo. Y se hicieron muchas anécdotas. Decían que los doblajes, del sonido de los doblajes de esa empresa en especial, que se llamó Cinematográfica Interamericana, que era CINSA, que se oían, que tenía ruidos y se reconoce por los ruidos de los hielitos en los vasos. O sea, hasta ese grado de exageración se llegó. Pero bueno, es que era un lugar donde incluso jugábamos juegos de azar y yo llevé un día un tablero que me regaló mi esposa, en paz descanse, un tablero enorme, precioso, con dados y con fichas y yo dije, ¿qué es esto? Y una señora de ahí me dice, esto se llama backgammon. Pero ¿cómo se juega? Se juega así. Al rato todo el mundo jugando con mi tablero en la empresa y a veces uno no quería ni ir a trabajar por estar jugando, porque estaba jugando juegos de este tipo. Entonces era una empresa en donde uno se divertía mucho. Realmente daban más ganas de estar ahí en el trabajo que estar en la casa. Sí, ahí había amigos, Fabuloso. Estaba sensacional. Pero bueno, eso fue una empresa, nada más. En las otras, pues la gente bebía a discreción por ahí, que no los vieran, para que no fueran a escondidas. Pero se reunían en un lugar y ahí, es más, en otra empresa había un lugar que tenían un cuadro que parecía pues un cuadro normal. Jalaban el cuadro y ahí estaba una cantinita prácticamente con bebidas, refrescos y todo. Entonces, sí, o sea que sí hubo eso. Hablando, maestro Nájar, hablando de la posición actoral de la persona, ¿cómo es que ustedes van conociendo a cada personaje que tienen que hacerle la voz? ¿Cómo se identifican ustedes con su personaje? Por ejemplo, uno de los personajes que a mí me gustó mucho que usted hizo fue Guido, de esta película de La vida es bella, ¿no? Es una película que tiene un impacto latinoamericano o hispanoamericano, digamos, sí, mundial, por la historia que cuenta, pero ¿cómo logra usted tener esa empatía como actor de doblaje y con este actor que está en ese drama, en esa dinámica de la película La vida es bella, por ejemplo? Sí, bueno, inclusive se comunicaron conmigo desde Italia porque, en fin, por una serie de cosas y ahí descubrieron que yo también era historiador y que les había dado la historia de su doblaje cuando en Italia ya se habían olvidado y querían ahora rehacer todas las películas de los años 60, 50 y 60 que tuvieron mucho éxito en el mundo, las comedias italianas, muy sexy comedias, ¿no? Y entonces querían doblarlas al inglés para venderlas en el mundo, o sea, revender su producción y querían saber cómo hacer el doblaje y todo esto. Entonces sostuve conversaciones con gente de Italia y unos reporteros que querían también hacerme una entrevista por su actor, Roberto Benigni, que
Así es. que dijeron, pues usted es el Beniñi mexicano. Y empecé a hablarles de que pues ya desde antes había doblaje, bla, 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 bla. E hicieron 2 reportajes en una revista mundial que se llama Gente d'Italia. Está editada en muchos idiomas y está editada en muchas partes del mundo. Entonces, fueron 2, una para alabar a Roberto Beniñi y otra para hablar de mí y del doblaje mexicano, que ellos consideran que el doblaje mexicano que México es el Hollywood del doblaje en español. Entonces, el Hollywood de doblaje de voz, así nos nombraron en Europa, España también lo cree así, y, perdón, se me olvida que tengo... Entonces, eso fue a raíz de lo de Beniñi, de la vida es bella. En cuanto a la parte actoral, yo acostumbraba todos esos años en trabajar dirigiéndome solo. O sea, yo hacía mi propio doblaje, yo me dirigía, y etcétera, etcétera. Yo me contrataba en algunos casos, como en la Guerra de las Galaxias. Sí, la primera voz de Luke Skywalker, ¿verdad? Sí, y el primer director en español. Yo dirigí el primer capítulo, el número 4. Claro. En 1977 hicimos el primer doblaje de esos personajes. En el 78, el primer capítulo, nos dieron el 4 para que lo dobláramos. Pero bueno, en el Roberto Beniñi fue una cosa que no puedo llenarlo de oropel, ¿no? Porque la verdad es que fue un llamado, el más grande llamado que he recibido en mi vida en cuanto a cantidad de participación. Eran 800 y tantos clubs, o sea, un demonial de trabajo. Y una versatilidad que se necesitaría, me imagino, porque la actuación de Roberto Benigni es extraordinaria, incluso ganador del Oscar por esa película, ¿no? Sí, y lo doblé en otras películas más, el Tigre y la Nieve, el Pinocho, en fin, hice como 4 o 5 películas de él. Pero pues no, la única que funciona es la de La vida es bella, por el tema, por las cosas que concurrieron ahí, la música, la historia. También el tema en sí es muy importante. Nos quieren siempre poner en los zapatos, si es que había zapatos, de los prisioneros de guerra. Y prisioneros no eran de guerra precisamente, pero bueno, los prisioneros. Sí, entonces nos ponen en eso constantemente, nos hacen olvidarse de que nosotros tenemos nuestros propios dramas. Y ese, digamos que es un drama universal, es el conflicto contra Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una manera de continuar una guerra, pero ideológica. Con lo cual creo yo que todas esas cosas confluyen en una película que está muy bien hecha. Ahora yo tengo una duda, maestro. ¿Cuál es la diferencia entre hacer el doblaje de un actor de película, de un cine, a un personaje de caricatura, por ejemplo? ¿Cuál es más difícil de hacer? Depende. Hay actores que les cuesta mucho trabajo hacer, entiéndase el término en el sentido divertido, el ridículo con los personajes que no son humanos, o hacer comedia simplemente les aterra a algunos actores porque temen hacer el ridículo. Hay que perder el miedo a hacer el ridículo para poder hacer esas cosas. Entonces, a algunos es más difícil hacer caricaturas y otros es más difícil hacer a actores, porque bueno, hay unos actores que cuesta trabajo llegarles al nivel. Entonces, creo que ambas cosas funcionan. Ahora le han puesto mucho ímpetu al tema de las caricaturas, que hasta ya se llaman de otra forma, ya el anime, ¿sí? Ya no se llaman caricaturas, ya es anime para decirlo en japonés. ¿Por qué? Pues por la invasión de culturas, ¿no? El intercambio que hay de culturas. Entonces, creo yo, desde luego que yo creo que es más fácil, desde el punto de vista de la diversión del actor, es más fácil hacer caricaturas que hacer personajes vivos. El personaje vivo tiene reacciones humanas, tiene sentimientos humanos que se proyectan a través de la voz, no solamente del físico. Entonces es más completo. Las caricaturas no, hay que hacer una voz chistosa, tener ritmo.
Ese es mi punto de vista, ¿eh? No, porque estoy Como diciendo hacer que la las dos voz de cosas... Luigi de Cars, por ejemplo, la que usted hizo, que me Luis de encantó, Cars, me hacer encantó. italiano, ¿no? Sí, Si no es Ferrari, no me interesa, ¿no? Yo vendo llantas. sí. Entonces, que por cierto, hay un disque amigo mío que estaba encargado de las voces para Disney, pues me quitó a la mitad de la carrera y puso otra persona. Luego después me quitó de otro personaje que se llama la Rana René, así la Oh, conocemos. sí, sí, también. Sí. Ahí tengo yo una, vamos a colocar más adelantito el resto de algunos personajes que usted hizo, pero dentro de sus personajes está precisamente ese, ¿no? La Rana René, Pepe Le Pew, la voz del tigre Ajá, de Zucaritas, claro, por campeón. ejemplo, bastante famosa esa voz. Y Sí, más de 30 años haciendo la Rana René y el Zucaritas también más de 30 años, o sea, eran ya, es más, había en América solo una persona, un país en donde había otro locutor que era el que hacía la voz del Tigre Toño, que era en Colombia, una voz muy pastosa, pero desgraciadamente falleció. Entonces me dijeron, oiga, usted acepta ser para toda Latinoamérica, aparte, porque nos quedaba Colombia, y ahora Colombia no tiene. Ah, no, pues yo con mucho gusto, pues sí, nos tuve que autorizar y cobrar. O sea, no era, sí, pues sí, no claro, era nada difícil. Pero digo, claro. entonces pasó por toda Latinoamérica y bueno, fue una de las cuentas más importantes que he tenido y por mucho tiempo. Igual, Sí. bueno, igual la Rana René, porque pues también más de 30 años con Plaza Sésamo, que yo me salí, o sea, hubo un tiempo que me salí del doblaje, me fui a la universidad, empecé a hacer teatro universitario y a seguir varias carreras. Y entonces, pues me llamaron otra vez de lo que es nuestro canal de televisión acá, Televisa, era muy Ujú. importante en ese tiempo, y me llamaron para que las voces siguieran siendo las mismas, no querían cambiarlo. Antes tenían esa honorable costumbre de no cambiar las voces que ya estaban establecidas. Ahora no, ahora lo cambian a capricho, o sea, no, protesta, dijo que no podía esta hora, pues cámbialo por otro. O sea, Sí, es no cierto. admiten ya ninguna imposición. Es el nuevo Sí, sistema. El es nuevo cierto. sistema, sí. Aunque también se han conservado las voces de los actores originales, por ejemplo, la voz de Ryan Reynolds, la voz de Roberto Benigni, que es la suya, la voz de Sandra Bullock, por ejemplo, que siempre se trata de tener la misma voz en español para que no pierda lo atractivo el personaje. Eso era antes de que hubiera ahora hay un caos, ¿no? O sea, Oh, puede ser qué empresa es, con qué empresa contrata en México o en cualquier país, porque ahora ya se difundió por toda América el doblaje de voz. Entonces, si lo va a traer a México, si lo va a enviar a Venezuela, a Colombia, oh, Argentina, a Chile, en fin. Entonces, depende de muchos criterios. No es ni mala fe, ni es nada, sino a veces es falta de información o falta de recursos. Por ejemplo, a mí me dicen que en esta la persona que lo hace es una ujú, venezolana, pues yo digo, pues lástima, aquí tengo a fulana que se parece la voz y vámonos. Entonces, es algo que depende de muchas cosas y muchos criterios, ¿no? No es a propósito, es ya como hay tanto. Antes eran pocas empresas, las productoras venían directamente a una o a otra y todas las de aquí estaban comunicadas. Entonces había manera de conservar esa unidad de voz. Pero ahora no, hay muchas empresas, es más, muchos países que nos piden doblaje. Entonces es más complicado conservar las voces originales, a no ser que el cliente tenga ya especificado quién y lo solicita. Así lo exacto. solicita a la empresa de doblaje. Quiero estas voces. Eso es más difícil, pero se puede hacer y se hace, de hecho. Así que Excelente. digamos que ahora hay mucho caos en cuanto a las voces. Va a oír. Es más, unos empiezan una serie y luego la sigue otro y luego la recuperan ellos. En fin, Oh, hay muchas irregularidades en ese sentido. Y también hay eso de que antes no pasaba nada porque la gente veía una película, le gustaba o no. Pero ujú, ahora ven una película y dice, fue la que vi hace un año, tenía otra voz, y empiezan a diferenciar, ya saben, ya se volvieron expertos en lo que es el doblaje de voz. Y eso, pues por un lado es bueno, porque saben hasta los nombres de quién dobla. Por otro lado es malo porque se meten en un terreno que ellos no dominan. ujú. Simplemente son fanáticos.
Sí, yo empecé a conocer, digamos, actores de doblaje a través de YouTube, ¿verdad? Cuando ya el actor Claro. viene, hace sus videos y dice, no, yo soy la voz de tal personaje, entonces uno se va dando cuenta de quiénes son, pero Así es. sí, lamentable, pues que esta situación se esté dando en el mundo del doblaje, incluso también algunos actores comentan que a veces no les pagan lo suficiente, digamos, en relación a lo que le pagan a los actores de doblaje en inglés, por ejemplo, o en Sí, otros idiomas. así es. En ese terreno es el más delicado del doblaje de voz, lo que es el salario. Unos mienten, otros lo omiten, no les gusta hablar del salario, porque es vergonzoso. O sea, la verdad es vergonzoso, no solo con lo que cobran en Estados Unidos o en Japón, los mismos actores de voz, ¿no? Sino que es vergonzoso con respecto a nuestro propio país, a nuestros propios países de Latinoamérica. Es muy poco el salario. Digamos, incluso si yo doblo una película nacional, del cine nacional, yo cobro lo que cobró la persona que fue a filmar, con todas las cosas que tuvo que hacer, vestuario, maquillaje, todos los días y temprano, y salir en la noche y todo esto. Y yo cobro lo mismo cómodamente en una sala de grabación, nada más hablándolo, en unas horas. ¿Sí? Entonces, eso ya no se estila, sino que ya las empresas extranjeras empezaron a presionar los presupuestos para el doblaje, que porque esto, que porque lo otro, que hicieron competencia entre todos los países latinoamericanos, que para eso sí nos conocen muy bien, y bueno, vinieron a México, ya no les vamos a pagar lo que les pagábamos a ustedes. Ahora en otros países, ya sabemos cuáles, nos cobran mucho menos de lo que nos cobran ustedes. Por decir así, o sea, vamos a decir, nos cobran la 10ª parte de lo que ustedes nos están cobrando. Sí. Entonces, o ustedes aceptan esa parte o me lo llevo allá. Y como nunca faltan los temores de las personas trabajadoras, no se lo lleve, no, sí le cobramos eso. Y bajaron todos los presupuestos a un nivel de verdad vergonzoso. Vergonzoso, no humano, no es proporcional a nada. Y entonces, pues se abarató todo. No fue nada más doblaje, fue la televisión, fue el cine, todo se abarató. Sí. Incluso en la televisión le decían, el productor que me presente el presupuesto más bajo, ese tiene el programa. Sí, pues. No se hablaba lamentable de calidad, no, se hablaba de precio. Y entonces el precio fue lo que se redujo a cosas increíbles. No es la primera vez en la historia que sucede esto. Sí, también en aquella industrial, en la época histórica, aquella de la revolución industrial, sí. Pasó lo mismo. Llegaron las máquinas y quitaron a la gente que trabajaba. Entonces la gente que trabajaba empezó a cobrar menos, ¿no? Porque ya eran menos los puestos que había. Empezaron a romper máquinas y todo para tratar de recuperar el trabajo y ya no pudieron. Y llegaban, decían, mire, yo antes les pagaba, por decir algo, ¿no? Vamos a suponer, yo les pagaba, de los 1,000 pesos que les pagaba, ahora les voy a pagar 50. ¿Quién quiere? Entonces, pues yo, ok. Y entonces dijo, no, espéreme, yo hago el doble de trabajo por esos 50 pesos. No, pues yo le cobro 25 y hago el doble de trabajo que dice este señor. Dice, bueno, yo voy a hacer lo que, por este señor, los 25 que él quiere por ciento, y aparte llevo a mi esposa y a mi hijo para que ayuden limpiando, barriendo. O sea, esa competencia en sentido inverso a lo humano, eso nos traiciona mucho. Somos muy dados a eso, y bueno, es el ser humano en general. Entonces nosotros nos encendemos, y eso fue lo que sucedió. Nos empezaron crearon una competencia ficticia, de una competencia de precios, y se bajó. Entonces, es más, despidieron a las personas más preparadas. Más cotizadas, digamos. Eso, a las más cotizadas y a las más rebeldes, para tomar a los que fueran más manejables y que no tuvieran tantas pretensiones. Bueno, entonces, así se fue empobreciendo no solo el doblaje, sino muchos elementos, el teatro, el cine, la televisión, los negocios, en fin. Sí, había gente que por su trabajo cobraba pues millones de pesos y ahora está cobrando, pues, si acaso 50,000, 20,000, y todavía hay competidores que quieren hacerlo por menos.
estudiantes que salen y quieren trabajar aunque sea gratis. Toda esa competencia nos está haciendo mucho daño. Competencia desleal, ¿verdad, maestro? Lamentable. Así se le llamaba en los años 80, y desde los años 80 hasta la fecha, pues ha tenido muchas ganancias para un solo lado, que es hacia arriba, en donde el pez grande se come al pez chico, y el pez chico así. Entonces siempre el pez grande engorda más. Esa es más o menos la historia de esta devaluación, no solo del doblaje, pero que ha repercutido también en el doblaje, que es una industria internacional. Y eso siente más rápido y siente más fuerte los cambios universales que otros medios que no son tan universales. ¿Sí? Así como el es, teatro, lamentable. Como el cine. Lamentable. Vamos a recordar parte de su trabajo también, maestro. Gracias por lo que nos ha compartido. De verdad que es adentrarse un poco a esa intimidad de lo que uno quisiera ver. Por ejemplo, uno ve una serie, ve una película, pero no se sabe exactamente cómo es en el interior de los estudios de grabación, tal y como usted lo describió. Pero para hablar un poco más también de Salvador Nájar, vamos a recordar parte de algunas de las voces que usted hizo, maestro, durante esta carrera de más de 60 años en el mundo del doblaje. Casi 70 ya. Pues, Casi 70, sí, claro. Sí, acabo de rebasar los 68, entro a 69 y ya voy a llegar a los 70. A ver si los llegamos. Claro que los va a llegar. Bueno, claro. en cuanto a mi postura con respecto al doblaje, yo he dejado de trabajar prácticamente porque no acepté las condiciones nuevas. Condiciones que a mí me parecen deshonestas, que a mí me parecen inhumanas y que no parece que sea una solución para nosotros, sino es una solución para las producciones. Por ejemplo, ¿qué le digo? Debido a las demandas y todo eso que tuvieron las empresas, especialmente Disney, se les idearon un sistema de descargo, un sistema en que usted firma un contrato en donde usted cede todos los derechos que tenga, todos absolutamente, por toda la vida y para todos los formatos de su grabación. La pueden cambiar, vender, transformar, achicar, agrandar, cambiarla en una plataforma, en otra forma, en todo lo que se conoce y lo que esté por conocerse. De ese grado de ridículo son los contratos de release, o sea, sí. Bueno, entonces, al principio nos pagaban por esos contratos, nos daban una cantidad. Después dijeron, no, ya no se pagan los releases, que les llaman. Los contratos ya no se pagan, tienen que firmarlos si quieren trabajar. Y entonces yo dije, no, perdónenme, yo firmo si me dan una compensación económica. Sí, pues es absurdo estar firmando. ¿Un tipo de regalía también, maestros? Es decir, que regalías no se reciben entonces en ese... No se reciben regalías. Hay una especie de regalías que cubren, por ejemplo, dice televisión, por los programas esto les van X cantidad de millones y los reparten en una, digamos, una asociación que tenemos, que es Asociación de Intérpretes, la ANDI, Asociación Nacional de Intérpretes, y les dan como una regalía así de, a ver, tengan esto, ya repártanselo, no me estén molestando. ¿Por qué? Porque sale más barato dar una donación de vez en cuando que hacerlo conforme la ley lo dicta. Y además las regalías son, no voy a decir tristes, son miserables, o sea, de a centavos de peso por cada reproducción. Entonces, sí, yo a veces junto un dinero más o menos, pero no es la gran cosa, pero porque se junta porque son miles y miles de regalías que se están pagando. Sí, con algunas cosas de cine, por ejemplo, que ellos sí observan eso, de grabaciones de discos, etcétera. Entonces, no existen las regalías prácticamente, en el sentido más abierto, no existen las regalías, aunque existen las leyes que supone que obligan a que paguen regalías. Entonces hay una especie de juego entre que sí pago o no pago, bueno, ahí les va esto, ya no me molesten, en fin. Y en eso, pues nosotros lo perdemos todo al firmar los contratos de release, que entonces ya no tenemos derecho nada, es más, ellos son dueños de nuestra voz, la productora directamente. Y eso pues nos coloca ya en un plan muy de la Edad Media, de los servicios serviles. Claro.
Claro, Entonces porque no. sí, yo opté por el camino de no permitirlo en mi persona, sin motivar a nadie más. Aunque fui un líder sindicalista en un tiempo, conseguí el primer contrato colectivo de la rama de doblaje y el primer contrato colectivo para radio, para discos, para modelos, en fin, para mi asociación, la Asociación Nacional de Actores. Ahora este sistema está desechando a los que están sindicalizados porque ellos obtienen unas ventajas que los que no están sindicalizados no pueden. Tienen la protección de abogados, ellos pueden alegar y hasta hacer demandas por cosas que no les hayan pagado. Entonces tiene una cierta protección, pero ahora ellos inventaron un sistema que se llama de actores libres. Es algo difícil de capturar porque no existen ingenieros libres, no existen médicos libres. Todos tienen que ver con una carrera y con unas instituciones que los avalan. No pueden venir de la calle un médico a decirle, a ver, por supuesto, claro. Voy a curar el cáncer. Y tampoco puede venir un ingeniero. Yo le hago esos edificios que usted quiere y se los cobro baratos. Pero ¿usted quién es? No, pues yo soy ingeniero libre. Sí, hay maestros de obras, pero no hay ingenieros libres. Entonces, ahora existe un híbrido, o no un híbrido, sino una cosa rara que inventaron que se llama los actores libres. Los actores libres son los que no pertenecen a sindicatos, no han estudiado, no son actores reconocidos, no tienen antecedentes en el ambiente artístico, televisión, cine, teatro, doblaje, cabaret, nada. Y esos son los que llegan a doblaje y esos son a los que les están dando los empleos. Desechando poco a poco a los actores ya consagrados, a los actores que les dan papeles pequeños, los van empequeñeciendo hasta desaparecerlos. Y hay empresas ya en México que dicen, si tú no eres actor libre, no entras a mi empresa. Y muchos actores de mi asociación han optado por convertirse en actores libres para poder seguir trabajando. Esa es una cosa de pérdida de siglos de luchas por los derechos de los trabajadores. Pero bueno, yo conservando el orgullo, la dignidad, esas cosas que buscamos todos los que trabajamos, que aunque sea de lavaplatos, nosotros tenemos una dignidad y tenemos un sueldo, entonces pues no vamos a regalar nuestro sueldo y a permitir que nos insulten por menos de lo que ganábamos siempre. Entonces, sí, es cierto. Lo que decía el maestro también de doblaje, Esteban Siller, decía él, lamentablemente, que en paz descanse, por cierto, el maestro Esteban Siller, decía, los maestros o los actores de doblaje están desapareciendo, ahora vienen los doblajeros, decía él. Lamentablemente. No, y viene la gente de la calle a hacer doblaje y están todavía los fanáticos que hacen fan-dub, o sea, hacen doblaje en sus propias computadoras y luego lo echan a las redes. Entonces, ya la competencia es muy amplia, pero por desgracia hay muchas cosas que no tienen un valor, más que el juego, ¿no? Yo acepto que los muchachos jueguen, que intenten sus doblajes, está bien, es una práctica, pero por de ahí hacerlo en forma profesional, pues hay un camino muy largo. Y también por ahí quiero que usted me apoye respondiendo esta pregunta. ¿Qué necesita un auténtico actor de doblaje? Basado en lo que usted comentaba, ahora cualquiera viene, se coloca frente a su computadora e intenta hacer doblaje, pero el doblaje es una carrera extensa. Sí, no lo intenta, lo hace porque no hay quien le diga, no, tú no sabes, mira, ponle esto así, haz esto asado, aquí está emoción, aquí está el otro, esto en lip sync, o sea, la sincronización de los labios con las labiales que son P, B, M, entonces cuando se juntan los labios, cuando el actor junta los labios, tú tienes que poner una M, una P, una B, todas esas cosas que son minucias son finuras del doblaje, pues no lo saben los fanáticos, y ellos dicen lo que mejor les parece, y dicen groserías y todo, y bueno, malas palabras y todo, pues se divierten. Como diversión está bien, como espectáculo no. Ahora maestro, los medios están haciendo que todos los ridículos... Sí. Maestro, ¿qué necesita entonces
un auténtico actor de doblaje? Bueno, primero, a ver, hay una cosa que todos los compañeros de doblaje contestan. Primero ser actor, porque se es actor y luego de doblaje, como se es actor y luego de teatro, o actor de televisión, actor de cine. Entonces, la base de todos estos es ser actor. Yo creo que hay que ser actor, porque lo bonito de todo esto, de lo que hemos hablado, todos estos medios, es la actuación. Es el juego de los adultos. Todos, yo repito por ahí de que los niños, todos cuando somos niños somos actores y estupendos actores. Los niños que jugamos al astronauta, al bombero, al policía, al vaquero, al indio, y todo lo hacemos con una creatividad increíble, porque tenemos imaginación muy despierta y no tenemos inhibiciones cuando somos niños. Después ya nos enseñan de que no, mira, esto no se dice, no, esto está mal, oye, no mientas, tú eres fulano, eres Jorgito, no eres un bombero, y nos empiezan a meter inhibiciones que nos hacen ya ser adultos así muy reprimidos. Entonces ya no podemos ser actores, porque ya no tenemos esa libertad, esa imaginación suelta, no tenemos todas esas cosas que embellecen la actuación. Entonces dejamos de ser actores, sí, todos somos actores reprimidos. ¿Sí? Porque estamos reprimidos de hacer las cosas. Solo cuando bebemos, por eso dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad. ¿Y es por qué? Pues por lo desinhibidos, ¿sí? Ambos, cada uno por su propia circunstancia, se desinhiben. Entonces tomamos unas copitas de algo y yo ahorita voy a hacerles el cambio. Me sale lo cantante y hablo 10 idiomas. Exactamente. Y esa desinhibición es la que se requiere para ser actor. ¿Sí? Bueno, para desarrollar o como para empezar las tareas. Todas las cosas del arte, llámese pintura, escultura, escritura, todas estas cosas, música, requieren de mucha práctica y no se terminan de estudiar nunca. Sí, son carreras para toda la vida de la persona. Sí, por eso los que empiezan con piano, por ejemplo, a los 5 años, pues ya a los 7 son unos genios del esto, y a los 20 son extraordinarios, y a los 40 ya dan conciertos en todas partes del mundo. A los 50 se mueren, pero ahí queda su obra, ¿no? Entonces, todas son cosas para toda una vida. Los bailarines tienen que empezar y su vida es muy corta. La de los bailarines, que también es otro arte difícil de entender. Luego, los escritores que tienen una vida más larga y son ellos solitos con su pluma, su papel o su computadora y para escribir. Y luego ya le dan formato, le hacen todo. Y luego la venta, que es lo más difícil. Es cuando empiezan a trabajar con la sociedad. Pero mientras viven solos. El escultor también hace su obra, el pintor hace su obra. Entonces es importante que se desarrollen. No necesitan un certificado para poder hacer las cosas. Es mejor el certificado porque es una síntesis de los conocimientos. Es mejor leer un libro sobre cocina que empezar quemándose las manos y echando el aceite en la olla de tal o cual cosa que no se va a poner a la lumbre. O sea, en vez de empezar a cometer errores, pues leer un libro nos ayuda más. En vez de empezar una carrera haciendo torpezas, pues si vamos a una escuela nos ayuda más. Yo mismo mi carrera fui actor conocido y famoso antes de haber estudiado actuación. Entonces, sí, usted empezó soy de los menos indicados. Muy niño, y por ahí usted hizo la voz del Cabo Rosti, por ejemplo, en Rin Tin Tin. Ese fue mi primer estelar para la televisión. Es más, me llamaban los norteamericanos que acostumbran a llamar a la gente así por los nombres de sus personajes para seguir promoviendo su producto. A usted le decían Cabo Rosti cuando era niño. Rosti. A mí me decían Rosti. Sí. Oye, Rosti, Sí, claro. Mucha gente tal vez nunca supo que yo me llamo Salvador. Sí, incluso este señor Walt Disney pues me decía Rosti, o sea, porque era que doblábamos las series para ellos. Ellos tenían ahí unas series y otros de las Scream Gems, que era la que se hacía para el Rin Tin Tin. Entonces fui conocido como Rosti. También hacíamos
las series de televisión de Walt Disney, que es donde anunciaba que iba a poner una ciudad que iba a llamar Disneylandia y que iba a tener 4 reinos y que una plaza temática con nombres y todo. Yo, como lo estábamos doblando, le pusieron el Club de Mickey Mouse y los Mausqueceros y tuvo varias series. Entonces yo doblaba a los niños y estaba viendo cómo iban fabricando, cómo iban construyendo lo que era lo que iba a ser Disneylandia. Esto iba a ser para el 55, el debut. Sí, pues. Entonces, lo mencioné, el representante de Disney y el señor Tompkins, lo comentaron con Walt Disney directamente y él dijo, no, pues Rusty es de la familia Disney, o sea, Rusty está invitado a Disneylandia y además todos los gastos pagados. Entonces, no pude ir a la apertura en el 55, pero en el 56 fui y me trataron, hombre, como marqués. Y pues fuimos a los estudios a ver al señor Disney y luego nos mandó con un señor y dijo, ok, como dice que Rusty y las personas que vengan con él son invitados especiales del señor Disney, ¿cuántos vienen? Y yo llevaba de invitados, o sea, mi grupo, mi corte, eran 12 dibujantes de una empresa hermana de ahí del doblaje. Había una empresa de dibujos animados y eran dibujantes que iban a una exposición de los mejores comerciales con dibujos animados. Iban a premiarlo en el Beverly Hilton y entonces yo iba ahí, pero dijeron, bueno, ahora sí ya hay quien vaya a acompañarlo porque no puede ir solo. Entonces me mandaron con ellos, que me cuidaron, 12 personas para cuidarme. Eso de cuidarme le vamos a poner comillas, porque pues eran jóvenes y llegando allá dijeron, ay, ráscate con tus uñas y vámonos. Y se me escapaban del hotel, me decían, ahorita vengo, voy aquí abajo, no, ahorita vengo. Y se ponían de acuerdo para salir de escapada y me dejaban solo en el hotel. Entonces yo salía, compraba hamburguesas, iba a comprar juguetes, luego dije, voy a tomar esta calle derecho, y así me regreso derecho. Y no, pues me metí a una tienda y al entrar a una tienda perdí el norte y me tardaba horas en poder reubicarme caminando. Entonces llevaba dinero, nos hicieron fiestas allá, conocimos las primeras televisoras de televisión a color, nos hicieron giras, digamos, guiadas, estábamos invitados y programados. Entonces yo iba a los sitios donde yo estaba programado para ese evento, ¿sí? En televisión, en cine, en los estudios de cine, y luego, pues, no se diga, en los estudios de Disney, ahí yo era el estelar. Pero bueno, para empezar, llegando allá, alquilamos 2 autos Chevrolet, ahí caben cómodamente 6 personas. Entonces yo era el número 13º, el cual no cabía en ninguno de los carros. Entonces, no vete con ellos. Entonces, pues yo me divertía con esas cosas porque pensé pensé que eran bromas de ellos. No, estaban haciéndolo en serio. Y me dejaron allí. Pero claro, donde estaba yo en la lista, tenía yo que llegar y presentarme para que nos dieran la visita guiada o el homenaje o la cena de lujo o todas esas cosas que nos hicieron al ir allá a Los Ángeles y a Hollywood y a todo esto. Y bueno, entonces llegamos, tuve una conversación ahí con el señor Disney porque pues no podía decir que hablar español. Le llevé un mensaje de su socio, el señor Edmundo Santos, que era su representante en Latinoamérica, y se botó de la risa, le encantó. Yo no sé ni lo que dije, porque yo le transmití lo que me habían hecho memorizar acá, pero no supe ni qué mensaje. Pero ese acercamiento con Walt Disney, me imagino que fue emocionante también. Una persona tan creativa que hizo realidad tantas cosas, ¿no? Llevó a la imaginación a extremos grandísimos. ¿Qué tal si usted y yo hablamos dentro de 40 años del señor López, por ejemplo? Usted está trabajando con el señor López, pero si el señor López ahorita descubre cómo llegar a Marte y a Júpiter y esto, usted dice, no, pues para mí era una persona normal, era muy estimado, pues sí, pero claro. Entonces eso es lo que pasaba con nosotros, éramos pues, personas, yo anduve con Agustín Lara,
Agustín Lara rogó por por supuesto. estar conmigo en una foto. El señor Azcárraga llamó a fotógrafos para que El señor nos tomaran Azcárraga Vidaurreta, Vidaurreta, claro. el primero del estirpe. Por Y supuesto. ese fue mi protector, yo era de niño. Y yo inconscientemente me decían, oye, vente, don Emilio habla de ti. Don Emilio quiere verte. Estaban festejando Fabuloso. un aniversario de la XW. Entonces, don Emilio quiere verte. Y a mí me caía mal que las personas se transformaran. Decían don Emilio y se derretían. Y empezaban a ser otros, ya no eran las personas que yo conocía. Y a mí me incomodaba eso, yo lo veía como una falsedad, ¿no? Y cuando veía yo a don Emilio, un señor portentoso, robusto, no era muy alto, pero se veía impresionantemente, y tenía una voz también muy, muy imperativa, nada más que era muy amable, era como un buen ogro, ¿no? No era malo, era bueno, y era muy amable, humano a más no poder. Entonces él supo de mi situación, supo que fui a buscar trabajo, etcétera, etcétera, y dijo, protéjanmelo y no le den ninguna lección de actuación, porque el actor nace, no se hace. Entonces yo tenía prohibido que se me acercaran a darme lecciones de actuación. Prohibido. A mí lo primero que hicieron, yo fui a buscar trabajo una noche, al otro día en la tarde ya estaba yo trabajando en un programa. Entonces lo que hicieron fue enseñarme a marcar mis líneas, dónde estaba mi personaje. Aquí está el nombre, lo subrayas, la flechita, y esto es lo que dice. Aquí está el nombre, lo subrayas, la flechita, y esto es lo que dice. Entonces, ahora vete a estudiar allá, al otro lado del estudio, que eran donde había un piano o había un órgano, y ahí yo me sentaba en eso y ahí a leer. No me dejaban que estuviera con ellos. No recibía yo instrucciones. Y bueno, así salí. Te digo, era un poco improvisado todo en ese tiempo. No es que fuéramos súper profesionales, sino que era todo improvisado, entonces nadie se sorprendía. Ustedes estaban creando historia. Exacto. Se estaba iniciando la historia de la radio, se estaba iniciando la historia de la televisión. Estuve en la primera estación de toda Latinoamérica. Aquí se puso la primera estación de televisión. Y yo estuve allí, o sea, haciendo Claro, si usted es precursor de la televisión latinoamericana. Pues estuve dentro del grupo de los que lo hicieron primero, no precursor, pues yo no hacía nada para promoverla ni nada, sino simplemente trabajé allí. ¿Cómo no? Para mí era como una diversión, ¿no? Dijeron, aquí estás tú, mira, te pones ahí en un foro muy chiquitito que teníamos en un edificio que le llamamos de la Torre de la Lotería Nacional. La Lotería Nacional tenía un edificio y hasta arriba, en un piso 13, para entonces enormemente alto, el 13 y el 14 pues pertenecían a esta estación. En el 14 estaba todos los aparatos y la antena y todo lo demás, y en el 13 era el forito, chiquitito. Entonces ahí ponían un escritorio, una silla para el que decía las noticias, que era el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes, también un personaje increíble de la historia de la radio. Era muy culto, hablaba maravillosamente bien, empleaba las palabras de una manera increíblemente bella. Y pues bueno, lo sacaron de Radio Universidad para llevárselo a la XW. En la XW estaban los mejores de todo: músicos, cantantes, cómicos, locutores. Estamos hablando de la década de los 50, 60, maestro. Estamos hablando de la época de los 50, el inicio de los años 50. Así es. Y bueno, se fue desarrollando. Me decían, ok, mira, te vamos a poner aquí la cámara acá. Entonces tú te pones adelante del escritorio y dices, soy hijo el programa era el noticiero de M Nacional. De M Nacional era una fábrica de muebles de oficina. Entonces, aparte de las noticias, yo me ponía ahí a dar lo que ahora se llaman testimoniales. Entonces era, mira, tú di algo así como, yo soy hijo de uno de los trabajadores de DM Nacional, entonces mi papá está muy feliz porque nos dieron una casa, le pagan muy bien, él trabaja muy feliz y hace los mejores muebles del mundo para oficina. Yo cuando sea grande voy a hacer también a trabajar allí porque en DM Nacional yo voy a hacer también los mejores muebles de oficina que se hagan cuando yo sea grande. Cosas de esas, ¿no? Que eran testimoniales. Pero eran los inicios, eran los inicios, era improvisado. Claro, y gracias a eso es que hoy, pues, tenemos a tantos actores. Ustedes inspiraron a tantas personas y los siguen inspirando. Yo tengo amigos, colegas que quieren estudiar
doblaje, que quieren meterse a este mundo del doblaje. Entonces, ustedes son inspiración de muchos colegas comunicadores, maestro Nájar. Esa era la idea. Cuando escribí el libro, lo escribí con ese propósito. O sea, les digo que como los gobiernos tienen a los héroes y para inspirar, y las religiones tienen a los santos para inspirar, pues así yo poner a nuestros propios ejemplos de grandes profesionales para que fueran la inspiración de los nuevos actores de doblaje y directores y demás. Entonces, esta fue una de mis motivaciones, crear esos personajes que ya habían desaparecido en el año 2000. Ya nadie se acordaba de ellos. Su libro se está vendiendo en Amazon, ¿verdad? Ahí lo pueden comprar. Es libro digital, no es físico, y se descarga, exacto. Ese es el volumen 1, En busca de los orígenes, y luego está el volumen 2, que son personajes y empresas en México, que realmente pues, no solo es en todo el mundo, pero había que ponerle en México para, como en las tesis de universidad, uno necesita reducirlo todo para no comprometerse con, es que faltó Chin. Y si no, nunca va a terminar de escribir. Nunca. Entonces, así está, son 2 volúmenes y tienen, yo creo que como información tienen suficiente y sigue siendo válida. Yo pensé pensé que iba a devaluarse mucho su valor informativo, pero no, al contrario, como hay más gente interesada en doblaje, pues va aumentando. Y hasta la fecha todavía no me dicen, oiga, este error en el libro, oiga, esto no es cierto, esto no fue en este año, tal serie no se llamaba así. No, porque todo está cotejado. O sea, lo hice con la forma que se utiliza en historia. Como historiador profesional, pues no lo hice como aficionado. No es lírico, no es un trabajo lírico, es una crónica de lo que sucedió, lo que vi, lo que viví, lo que investigué después de cosas anteriores. Entonces sí está bastante bien documentado. Creo que esa es la parte que lo distingue de otros libros que puedan hablar de doblaje, que los hay, pero son líricos, pues yo voy a hablar de que mi vida en doblaje, qué padre está, ¿no? Y pues está bien, es un libro usted se enfoca más desde el punto de vista histórico, con nombres, fechas, y eso es muy interesante, de verdad, porque como usted lo decía, pues México es el Hollywood del doblaje hispanoamericano. Entonces, exacto, a partir de ahí pues surge personalidades como ustedes para que nosotros pues nos inspiremos en algo. Maestro, tengo una pregunta que un amigo estaba haciendo ahí al aire, vamos a pedir que la pongan nuevamente. Por ahí estaban hablando del teatro escolar, si no estoy mal, vamos a ver ese, dice Efraín Mejía, dice, maestro Salvador Nájar, ¿cuál es su opinión sobre el mundo del teatro y doblaje en los programas de estudio de los sistemas de educación? A ver, el mundo del teatro y doblaje en los programas de estudio de los sistemas de educación. Ok, sí, las materias que dan de teatro y de doblaje. Supongo que es eso. Sí, yo no sabía que en las escuelas dieran doblaje, pero si lo dan, me parece fabuloso, porque ya estamos avanzando. Teatro siempre se ha dado. El teatro es parte de lo que, no sé si decir, nos obligan a los estudiantes desde primaria o kinder. Nos obligan y nos van quitando el miedo. O nos impulsan a hacerlo. El asunto es que ahí es donde aprendemos nosotros que somos grandes actores, y ahí es donde yo digo, y creo que eso comprueba que los niños son actores, siempre. ¿Sí? Y que, bueno, entonces, sí, pues, ¿qué puedo opinar de una materia, de una escuela? Pues que está bien. ¿Por qué? Porque si los niños tienen alguna vocación para el teatro, para el doblaje, y una de las materias que le dan es doblaje o teatro, pues está perfecto. El teatro lo aprendemos básicamente en la escuela. En la escuela es donde, pues yo era el que declamaba siempre que había algo, pues yo estuve en la escuela de electrónica y yo era el estudiante, pero a la vez era profesor, porque había unos estudios de electrónica a nivel de que se pronunciaban muchos nombres extranjeros. Y yo era el único de los estudiantes y profesores que podía decir los nombres extranjeros, ¿sí? Entonces yo me convertí en profesor por saber cómo pronunciarlos.
En fin, era chistoso porque yo era estudiante y a la vez profesor. De lo más difícil yo era profesor y de lo más fácil yo era estudiante. Fabuloso. Entonces se aprende, el asunto es aprender. Y yo creo que lo que den en los estudios está bien, si es esa la pregunta. Espero no equivocar la respuesta, que sí corresponda a la pregunta. Muchas gracias, maestro Nájar. De verdad que hemos recibido una ilustración bastante importante. Bueno, la pregunta, aquí... ¿Perdón? ¿Sí? No, está bien, digo, gracias. La pregunta que siempre se hacen quienes empiezan en la locución, quienes empiezan en la comunicación, es ¿qué debo hacer para ser actor de doblaje? Y usted dijo una palabra interesante, es desinhibirse, pensar como niños, ¿no? Eso para desarrollar la labor en sí. Ahora, para ingresar al sistema profesional de actores es otro problema. Son, sí, como dicen en México, 50 pesos más. Ajá, sí, y luego después para sobrevivir con lo que ganen en doblaje, ese va a ser otro problema. O sea, son una cantidad de problemas que tienen que ir resolviendo conforme se les presente. El primero es divertirse actuando. Actuar, es más, el que es actor, y aquí los quiero invitar a que mediten y no digan doblaje, o quiero hacer teatro, o quiero hacer radio, digan quiero actuar. ¿Qué es lo que hacemos en la escuela? En la escuela no somos declamadores, no somos el diablo de las pastorelas, ni somos un angelito, ni un cupido. Entonces, estamos actuando. Y el actuar es lo maravilloso, es el jugar de los adultos. Entonces, los invito a que tomen la carrera de actuación y ya pueden estar en teatro, en doblaje, en radio, en cine, en televisión, en giras, en cabaret, al aire libre, con los merolicos en la calle. En fin, hay un montón de actividades para un actor, ¿sí? Actividades. Y eso es, porque me dicen, ¿usted qué le gusta más de todas las especialidades? Actuar. Eso es lo que me da capacidad, es mi trabajo de muchos trabajos. O sea, tengo un trabajo que significa muchos trabajos. Yo como actor puedo hasta en un camión, puedo decir, ahora les voy a contar un cuento, una narración, un chiste, lo que quiera, porque soy actor. Y entonces el ser actor me posibilita a muchos espacios, a muchas maneras de ganarme sustento, si es que eso es lo que quiero, o muchas maneras de brillar, si eso es lo que quiero. Y ahora con los medios esto es fabuloso. Si uno graba alguna cosa de estas actuada, o un verso, o un cuento, o chistes, y se convierte en famoso de la noche a la mañana. Pero la base es, digamos, es ser actor. Y ahí ya después, yo les digo a mis alumnos, yo actuación les voy a enseñar años y van a aprender a hacerlo, pero no van a terminar de aprender nunca en su vida. Es una carrera para toda la vida. Pero el doblaje se los puedo enseñar en 2, 3 semanas. No hay problema. Lo técnico se los enseño. Sí, en muy poco tiempo. Ahora, lo artístico, pues sí, van a tener que estarlo practicando y practicando y practicando y cada vez van a ser primero menos peores y después mejores. Fabuloso. Bueno, muchas gracias, maestro Salvador Nájar. Tenemos mucho que platicar con usted. Ojalá que en una próxima, vuelva a estar con nosotros aquí en la red de comunicadores de Quetzaltenango, aquí en medio de los medios. Usted es una persona bastante admirable por esta carrera que ha hecho en el campo del doblaje y de la actuación desde México para todo el mundo. Para todo el mundo, pero sí. Pues encantado de estar en Quetzaltenango, o sea, en Xela, o Xela, como que es Xela, encantado de estar con una cultura que compartimos en un país que queremos mucho, somos vecinos, entonces deberíamos estar más cercanos y ahora los medios nos están acercando. Eso me da mucho gusto, muchísimo gusto. Tenemos unas historias muy parecidas, muy parecidas. Entonces lo que se habla es de la unión de Latinoamérica, que es lo que le tiene miedo el primer mundo, porque somos unos robustos bebés gigantes que no han despertado todavía, no han despertado con la unión porque no nos han dejado unirnos, porque el divide y vencerás. Pero creo que América tiene potenciales. Somos los que alimentamos el mundo.
somos los que hemos dado plata, oro, todo lo que, y ahora que necesitan para el litio y cosas, todo hay. América es un terreno bendecido por la naturaleza, pero los que nos hacen que no lo sepamos somos nosotros, que hemos creído, pues nos vamos mucho al centrismo de Europa, o nos vamos mucho con idea de lo extranjero es mejor, o nos vamos mucho con la idea de que somos tercer mundo, cosas que no nos hacen nada bien porque siempre nos hacen pensar como súbditos, ¿sí? No nos podemos ver como emprendedores, no nos podemos ver como independientes, no nos podemos ver como pensantes, que somos muy pensantes, ¿sí? En eso no nos gana nadie en el mundo, ¿sí? Y es lo que deberíamos practicar más, nuestros pensamientos, porque aquí un latinoamericano se destaca en lo que sea, en ciencias, en economía, en pensamiento de cualquier cosa, de cualquier disciplina, y se lo llevan. Entonces hay muchos guatemaltecos que están en otras partes del primer mundo y están dando cátedra en esos lugares, y no en Guatemala, y no en México, y no en Lima, en Chile, en Perú, ¿sí? Entonces tenemos esa dispersión de nuestras propias capacidades por la falta de unión, ¿sí? Porque a pesar de que tenemos una historia tan compartida, no nos sentimos iguales, y entonces empezamos a decir, no, pues este latinoamericano, no, pues digo, en fin, entonces, pues muchísimas gracias, estamos al pendiente, tanto que, por ejemplo, varias cosas, dos anécdotas rápidas. Una, por favor. Cuando doblé la primera película de la Guerra de las Galaxias, la doblé con un vaso, con un tubo de PVC de plástico de 1,5 metros y con una grabadorcita de intersecretarial, o sea, una grabadorcita secretarial de esa mano. Y pues me fueron a reclamar, o sea, fue el presidente de la 20th Century Fox a decirme, señor, usted es el encargado de esto, oiga, pues, ¿cómo doblaron esa película? Porque esos personajes, los efectos están patentados. Quiero que sepa usted que están patentados y nadie puede usar nuestras patentes. ¿Qué usó usted para hacer eso? Luego me llevó a su lugar donde hacían eso y había 5 ingenieros de sonido especializados en una consola del tamaño del mundo para hacer esos efectos, los que nosotros, y no solo eso, también un mexicano fue a hacer efectos físicos, ruidos, puertas, pasos, en fin, y ganó el Oscar, un ruidero que trabajaba con basura, él mismo lo decía. No, yo trabajo con basura, mi chava. Cuando me dieron el Oscar, pues yo no tenía ni siquiera ropa para presentarme a la entrega de premios. Tuve que ir a los de guardarropa de los estudios para que me prestaran un smoking. Entonces, y lo hacía léanlo en el libro. En el libro está ahí expuesto la genialidad de los latinoamericanos. Y pues, se sacó un Oscar usando basura. Entonces, yo creo que todos esos potenciales que nosotros lo damos como normal, el doble sentido, la chispa, todo eso que nosotros hemos adaptado a nuestra cultura cuando nos llegan películas de otras partes del mundo, chinas, japonesas, coreanas, norteamericanas, y nosotros las adaptamos a nuestra manera de pensar y a nuestra idiosincrasia en general. Muchas gracias. Creo que ya llegamos a la conclusión. Así es, usted tiene que descansar, pues le mando un gran abrazo desde Quetzaltenango hasta la Ciudad de México, maestro. Gracias por haber aceptado esta llamada. No, y además, pues desde el principio pensé, le tengo que preguntar, porque si fuera en inglés, pues sería siempre hijo, ever son. Sí, digamos, no es culpa mía, es culpa de mi papá. Así es. Por eso, pero debió tener alguna intención y debe tener algún desarrollo, el origen del nombre. Everson. Digo, no sé si es inglés, pero entonces me llamaba la atención. Tengo entendido que es como estadounidense, me imagino, pero sí tiene esa tendencia, pero así es. Bueno, pues encantado de haber conocido al siempre hijo. Muchas gracias, maestro. Un fuerte abrazo, cuídese mucho. Igualmente para ustedes. Esperamos bastante trabajo suyo
De verdad, esperamos escucharlo en más películas, en más personajes de caricatura, y esperamos que pues haya Salvador Nájar para rato. Gracias por estos libros de doblaje que nos ha dado, que son fabulosos, que los recomiendo para que los puedan leer, para que puedan conocer no solo la historia del doblaje, cómo se hizo el doblaje, cómo se hace, quiénes son esos actores, verdaderos maestros del doblaje frente al micrófono y que están siempre dándole voz a tantos personajes. Maestro. Sí, y además es la historia del cine, la historia de la radio, la historia de la televisión, todo va incluido ahí, porque así se ha desarrollado el doblaje. Entonces van a ver cosas muy interesantes. Les agradezco mucho la oportunidad. Si desean y tienen interés por el tema, pues bueno, pueden descargar el libro en Amazon, El doblaje de voz se llama, volumen 1 y 2, y precio accesible, modo inmediato, lectura pues al ritmo que ustedes quieran, ¿no? Ya siendo suyo, ya ustedes lo leen cuando se les dé la gana, pero les pueden interesar ciertas partes. Está distribuido por segmentos. Cada segmento es, digamos, como una historia. ¿Qué cosa? Tiene principio, medio y fin. Entonces, claro, los números, los nombres y todo eso puede ser engorroso leer tantos nombres y tantas fechas y números, pero bueno, se lo saltan y van a lo que a ustedes les llama la atención. Muchísimas gracias por todo. Estoy al pendiente de cualquier duda que tengan. Estamos comunicados. Mi amigo Everson, saludos para ustedes y para todos nuestros buenos amigos de ese país tan lindo, vecino, y que compartimos culturas, compartimos muchas cosas. El sentimiento humano que nos acerca y que cada vez debe ser más fuerte. ¿Sí? Cada vez ser más fuerte, más respetuoso, y como a los hermanos. Querernos como hermanos, pero sabiéndonos de la misma sangre. Muchas gracias, maestro. Maestro Salvador Nájar, entonces mi saludo y mi abrazo fuerte hasta la Ciudad de México. Nuevamente nuestro agradecimiento en medio de los medios, y también la red de comunicadores de Quetzaltenango pues está abierta para que usted vuelva en algún momento. Amigos y amigas, gracias por haber estado en nuestra sintonía. A nombre de mi amigo Henry López, que está en los controles, quien les habla, Everson Gramajo Samayoa, y la producción de la red de comunicadores de Quetzaltenango y de En Medio de los Medios, pues les agradecemos. Próximamente vamos a regresar con un conversatorio más. Hoy tuvimos al maestro Salvador Nájar, historiador y actor de doblaje en México. Nos vamos a despedir con algo que el maestro Salvador Nájar dejó grabado en varios personajes que hemos visto y que hemos disfrutado en la televisión. Y nuevamente, gracias, pásenla bien. Próximamente regresaremos con un programa más aquí en Medio de los Medios y en la red de comunicadores de Quetzaltenango. Hasta pronto, maestro. Feliz noche. Buenas noches. Igualmente para ustedes. Que descansen. Gracias, maestro. Gracias. Si los androides funcionan bien, pediré mi ingreso en la academia este año. Claro, utilizarás los androides. Por favor, mira a tu alrededor. ¿Sabes lo que va a pasar? ¿A lo que nos enfrentaremos? Un piloto como tú nos sería de gran utilidad, pero nos da la espalda. No, hola, soy la rana René y de pronto todos están comprando más regalos de Navidad. Como ustedes saben, anoche fue Nochebuena, los niños colgaron sus calcetines, yo colgué los míos y esta mañana todos abrieron sus regalos. ¿Crees que Malvin ande por aquí, Vinti? Sí, tienes razón. Es el lugar más apropiado para que nazca su potrillo. Muy bien, vamos a buscarla. ¡Malvina! ¿Dónde estás? Oye, me hizo volar en la habitación. ¿Y? Estaba atrapado en la silla, flotando en la habitación con la banda siguiéndome. No voy a volver. Olvídalo, Gasparín. Pero mamá está en apuros. ¿Qué clase de apuros? A ponerle un tapabocas a Hiponeja. Tienes que dejar de cantar. ¿Por qué? Porque, pues tienes que cuidarte la voz. Con esa voz tan fuera de serie que tienes, el teatro estallará en aplausos. ¿Qué es esto? Sí, tengo un problema con eso. Esta casa está devaluada. Ahora, sería un excelente momento para estar callado, en silencio, sin decir nada. Jefe. Ahora, señor Papa, ¿conoce con precisión la ubicación de su gorro? ¿Mi gorro? Sí, su sombrero puntiagudo. No lo sé. Entonces seguramente estoy sentado en él, porque sentí algo que me hizo... Este mensaje se destruirá. Muy bien. El GGP, ¿eh? Bueno, se necesitará más de una estrella criminal apagada para preocupar al inspector Truquini. ¡Hola, Bambi! ¿Te acuerdas de mí? ¡Es
¡Ese soy yo! ¡Caray! ¡Es horrible! Pues eso no me sucederá a mí. Todo marchaba bien hasta que nadamos a lo hondo y allí encontramos a ese pez con colmillos picudos y dientes de sierra. Ya cállalo, pa. Era un verdadero monstruo, el pez más grande que he visto. Hay que conocerlo bien. No dice mucho, pero cuando lo hace habla muy en serio. El próximo verano me llevará a pescar probablemente y a cazar.